Buenas tardes, mi nombre es Juliana Correal Valencia. El día de hoy, para el desarrollo de esta actividad, voy a hablar acerca del cáncer. Probablemente sea de las enfermedades que más se haya elegido por los estudiantes para hablar, pero la elijo porque yo padezco esta enfermedad y me considero bastante conocedora y curiosa acerca de esta, así que voy a hacerla en base a esta enfermedad. Como índice tenemos qué es el cáncer, alteraciones del ciclo celular gracias a esta enfermedad, síntomas y características. El tipo de cáncer que elegí fue cáncer de estómago, pues es el que yo padezco porque hay muchísimos tipos de cáncer. Herramientas de diagnóstico, tratamientos y por último referencias bibliográficas. ¿Qué es el cáncer? Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. El cáncer puede comenzar en cualquier parte del cuerpo formado por billones de células. Y en condiciones normales hay que tener en cuenta que las células humanas se forman, se multiplican mediante división celular para formar nuevas células y a medida que el cuerpo los necesita, cuando éstas se envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. En el cáncer, a veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o dañadas se multiplican cuando no deberían. Y estas células forman tumores que son bultos de tejido. Hay tumores cancerosos que son los malignos, o no cancerosos, que son los benignos. Los malignos se diseminan o invaden tejidos cercanos y pueden viajar a partes lejanas, creando de esta forma metástasis. Y los tumores pueden formar tumores sólidos o otros tipos de tumores como la leucemia, que no forma tumores sólidos de tejido en sí. El cáncer es una enfermedad genética. Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento en las células se forman y multiplican y causan cáncer. Los cambios genéticos que puede causar el cáncer se producen por errores cuando las células se multiplican, daños en el ADN por sustancias perjudiciales en el ambiente o por herencia. Generalmente el cuerpo elimina las células con daños en el ADN porque se vuelven cancerosas, pero a veces esta capacidad de eliminación se disminuye con el envejecimiento. Es por eso que a través de los años se es más propenso a sufrir de cáncer. El cáncer en cada persona es una condición única y a medida que el cáncer sigue creciendo ocurren también otros cambios. Incluso es posible que dentro del mismo tumor las diversas células a través del tiempo tengan cambios genéticos. ¿Qué alteraciones el cáncer implica? El cáncer implica qué alteraciones en el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual una célula se divide y se reproduce. Este proceso está estrictamente regulado por una serie de proteínas y factores de control que aseguran que la célula se divida de manera ordenada y controlada. Sin embargo, en el cáncer estas regulaciones se ven afectadas y hay un crecimiento celular descontrolado y esto genera la formación de tumores. Entre las alteraciones al ciclo celular que podemos incluir están las mutaciones genéticas, que son en ciertos genes, desregulan los mecanismos de control del ciclo celular y permite que las células se dividan de manera descontrolada. Está la activación de oncogenes, que los oncogenes son genes que cuando se activan promueven el crecimiento celular descontrolado, y en el cáncer los oncogenes pueden activarse de manera inapropiada impulsando la proliferación celular. La inactivación de genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores son responsables de frenar el crecimiento celular y de inducir a la muerte celular programada, o también llamada apoptosis, cuando sea necesaria. Cuando estos genes se ven inactivos por mutaciones u otros mecanismos, la célula se prolifera sin control. Y alteraciones en puntos de control del ciclo celular. El ciclo celular tiene varios puntos de control que regulan la progresión y las células cancerosas pueden evitar estos controles.
permitiendo que continúen dividiéndose incluso cuando no deberían. Respecto al tipo de cáncer que elegí, que es el cáncer de estómago, que es el cáncer de estómago, el cáncer de estómago en etapa inicial. Vamos a hablar de los síntomas y de las características. Los síntomas y características de todos los tipos de cáncer pueden variar, pero voy a hablar de este, pues es el que padezco yo. El cáncer de estómago en etapa inicial puede causar muy pocos síntomas, por lo que su detección temprana en etapas tempranas es muy difícil, pero entre los síntomas que empieza a generar están incluido el poco apetito, la pérdida de peso, el dolor abdominal, malestar impreciso en el abdomen, sensación de llenura, acidez, náusea, vómito, hinchazón, sangre en las heces fecales y anemia cuando ya está un poco más avanzado. Debido a que los síntomas del cáncer de estómago no aparecen hasta que la enfermedad esté más avanzada, aproximadamente en Estados Unidos, 1 de cada 5 cánceres de estómago es determinada en una etapa temprana. Los cánceres de estómago tienden a desarrollarse muy lentamente en el periodo de muchos años y antes de que se forme un verdadero cáncer, a menudo hay cambios precancerosos en el revestimiento interno del estómago, que es donde usualmente salen este tipo de cánceres, que es la mucosa. Estos cambios tempranos casi nunca causan síntomas y por lo tanto no se pueden detectar. Los tipos de cáncer de estómago más comunes son los de adenocarcinoma, son los siguientes. Está el adenocarcinoma, que está entre el 90 y 95% de todos los tipos de cáncer de estómago son de este tipo. Tumores del estroma gastrointestinal, llamado así por las células intersticiales de Cajal. Tumores carcinoides, producidos por una hormona del estómago, y otros tipos de como carcinomas de células escamosas o leiomiosarcomas, aunque estos dos son de menor frecuencia y son más raros que sucedan. Por acá podemos ver una imagen de cómo se ve representado el cáncer de estómago dentro del cuerpo, en esta zona. Y acá, esta es una imagen a microscopio de cómo se ve el cáncer. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas de diagnóstico para estas alteraciones. Por lo general se detecta cuando el cáncer ya está generando síntomas o signos. Así que si hay sospechas se hacen pruebas para confirmar el diagnóstico. Como primera prueba y básica se hace una endoscopia superior, que es insertar por la garganta un endoscopio, que es como un tubo delgado y flexible con una fuente de luz y tiene una cámara de video conectada, en donde se puede ver el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Si se observan áreas anormales, se toman biopsias del tejido y estas se envían a patología, donde se examinan por microscopio para determinar si hay cáncer presente. También tenemos las biopsias, como dije anteriormente, que son pruebas que se hacen de dos formas. Se hacen por inmunohistoquímica, en donde se aplican anticuerpos especiales para que las células que contengan una proteína de crecimiento cambien de tono, o por hibridación in situ con fluorescencia. También están los estudios por imágenes, como ondas sonoras, rayos X, campos magnéticos o sustancias radiactivas, para obtener imágenes dentro del cuerpo. Por la paroscopia, que este estudio se realiza usualmente después de ya diagnosticado el cáncer y es para confirmar que el cáncer aún está en el estómago y puede ser removido totalmente mediante una cirugía. La laparoscopia se realiza en un quirófano mientras un paciente está totalmente bajo anestesia general y se hace una abertura en el costado del abdomen, donde se inserta un laparoscopio con una cámara en donde se observan las superficies de los órganos y los ganglios linfáticos para tomar los ganglios linfáticos adyacentes, y se puede tomar muestras de tejido a partir de esto. Y también están las pruebas de laboratorio. ¿Qué tratamientos hay para este tipo de cáncer?
En general, los tratamientos que se ofrecen para el cáncer son bastante similares para todos los cánceres, pero tratamiento para ese tipo de cáncer se determina dependiendo de la localización y la etapa o la progresión del tumor. En el equipo de médicos que usualmente está incluido está un gastroenterólogo, un cirujano oncólogo, un oncólogo médico y un oncólogo especialista en radiación. Está la cirugía para cáncer de estómago, que es si el paciente está en etapa 0, 1, 2 y 3 está saludable, se puede ofrecer la probabilidad realista de curarlo, en donde se extirpa parte del órgano o el órgano completo en donde se encuentra el tumor, así como ganglios linfáticos que se encuentren ya llenos de cáncer que estén alrededor, y a veces también es necesario la extirpación de otros órganos. Está la cirugía paliativa en un cáncer irresecable, que es cuando se quiere controlar el cáncer o ayudar o prevenir y aliviar los síntomas y las complicaciones. Y entre estas se encuentra la gastrectomía subtotal, la derivación gástrica, la ablación endoscópica, con la colocación de stent o colocación de sondas de alimentación. Tenemos también la conocida quimioterapia, que es por una vena o de forma oral se administran medicamentos que entran al torrente sanguíneo y que llega a todas las partes del cuerpo. Se llama quimioterapia sistémica y se puede emplear en distintas formas. Puede ser quimioterapia neoadyuvante, que es para reducir el tamaño del tumor antes de una cirugía; adyuvante, que es para destruir cualquier célula que haya quedado después de cirugía; o quimioterapia como tratamiento primario cuando ya ha hecho metástasis o está avanzado, para reducir el tamaño, desacelerar el crecimiento, aliviar síntomas y prolongar el tiempo de vida del paciente. También está la terapia dirigida, que es cuando algunos medicamentos convencionales de la quimioterapia ya no son eficaces y los tumores, estos medicamentos se aplican cuando los tumores tienen cierta proteína dentro de sus genes. En los últimos años se han creado muchos medicamentos que cubren estos requerimientos. De una forma similar funciona la inmunoterapia, que es el uso de medicinas para ayudar al sistema inmune de una persona a encontrar y destruir células cancerosas. Y por último, la radioterapia, que es el uso de rayos o partículas de alta energía para destruir células cancerosas en un área específica del cuerpo. Estas son las referencias bibliográficas de las cuales se obtuvo la información, y muchas gracias por la atención prestada.